Hoy en Jerusalem Dayline, un vistazo al desarrollo de la producción del último estreno de CBN Films, Oráculos de Dios, el Nuevo Testamento. Conocemos al tenaz equipo israelí que perseveró para realizar este documental sobre los orígenes del Nuevo Testamento. Escucharemos a la guionista y directora Erin Zimmerman sobre la película y cómo el público estadounidense podrá verla en sus cines locales el 2, 3 y 5 de noviembre. Todo esto y más a continuación en esta edición de Jerusalem Dayline. Hola y bienvenidos a esta edición especial de Jerusalem Dayline. Soy Chris Mitchell. Hoy analizamos el nuevo documental de CBN Films, Oráculos de Dios, el Nuevo Testamento. Aborda la pregunta que la gente se ha hecho durante 2000 años. ¿Es fiable el Nuevo Testamento? ¿Dice la verdad sobre la vida de Jesús y la iglesia primitiva? Conversaremos con la guionista y directora del documental, Erin Zimmerman, a lo largo del programa y veremos algunos fragmentos. Pero antes, las últimas noticias de nuestra redacción. Decenas de miles de hombres judíos ultraortodoxos, conocidos como Haredim, salieron a las calles, rezaron y bloquearon la entrada a Jerusalén durante horas el jueves. Protestaban contra una propuesta de ley para reclutar a estudiantes religiosos en el ejército y contra el arresto por un parte del gobierno de jóvenes Haredim. Un joven murió al caer después de subir a lo más alto de una grúa. No vale la pena pelear entre nosotros. Somos hijos del Creador del mundo y de este país, y todos debemos ser un solo pueblo. Todos somos una familia. El servicio militar en Israel es obligatorio, salvo para los ultraortodoxos, que están exentos. Esto provoca una gran fricción política y social aquí en Israel, especialmente ahora tras 2 años de guerra. Estoy aquí en nombre de todos los reservistas, de todos los soldados, de todas las personas que resultaron heridas en esta guerra, de todas las familias que perdieron a sus seres queridos, para decirles a mis hermanos que se unan a nosotros. No hay contradicción entre servir en el ejército y servir a la Torá y estudiar la Torá. Más tarde el jueves, Hamas devolvió 2 cuerpos más de rehenes asesinados. Amiram Cooper, de 84 años, uno de los fundadores del kibbutz Nir Oz, fue secuestrado y asesinado en cautiverio. Sahar Baruch, de 25 años, del kibbutz Beiri, fue sacado de la casa de su madre durante un asalto terrorista. Lo asesinaron posteriormente durante un intento de rescate de las FBI. Entre los 11 cuerpos que permanecen en Gaza, esos cuerpos deberían haber sido repatriados en la primera parte del reciente acuerdo. La combinación de la determinación del liderazgo político y las acciones resueltas de nuestros magníficos soldados y comandantes han llevado a la derrota del eje iraní y al rescate de todos nuestros prisioneros supervivientes. Mientras tanto, aumentan las tensiones entre Israel y Líbano, con informes de que el alto al fuego está en peligro de colapsar. Israel ha estado llevando a cabo frecuentes ataques contra los terroristas de Hezbollah, mientras intentan rearmarse y reconstruir su infraestructura, en violación de los entendimientos entre Israel y Líbano. Según el acuerdo, Líbano está obligado a desarmar a Hezbollah, un proceso que ha avanzado lentamente. Sin embargo, el ejército libanés no se ha enfrentado al ejército israelí. Como señal de un cambio, el presidente libanés Joseph Aoun habría ordenado al ejército que hiciera frente a cualquier incursión israelí en el sur del Líbano, después de que un trabajador municipal fuera asesinado allí. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, se reunió con la coordinadora especial de la ONU, Jeanine Hennis. Escribió en X: Hezbollah, con el apoyo de Irán, continúa intensificando sus esfuerzos de reconstrucción y rearme. Esto representa un peligro para la seguridad de Israel, al igual que para el futuro del Líbano. Israel no puede ignorar esta tendencia. Mientras tanto, el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, acusó a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano de incumplir su misión al derribar un dron israelí. La UNIFIL se creó en 1978 para supervisar el desarme de Hezbollah y prevenir ataques contra Israel. Pero Danon declaró a JNS News que no ha hecho eso. Afirmó que la ONU ha violado su mandato y que el tiempo de la UNIFIL se ha agotado. Julie Stoll, CBN News, Jerusalén. El nuevo documental de CBN Films, Oráculos de Dios, el Nuevo Testamento, se propone a presentar evidencia de lo que se ha llamado la historia más grande jamás contada. La producción comenzó hace 2 años en un ambiente de guerra, con actores partiendo al frente de batalla y misiles interrumpiendo la filmación en Galilea.
Aquí, una mirada desde cómo el equipo completó la película a pesar de los desafíos y encontró la alegría en su realización. A través de sirenas y cambios de horario, la escritura se convirtió en guión. Fue un enorme privilegio contar con un elenco y equipo completamente judíos. En un momento dado se miraron y dijeron, ¿por qué nunca escuchamos estas historias en la escuela? Son increíbles. Siento ganas de contar cada vez más historias espirituales como esta y de aportar más luz en tiempos tan oscuros. Es un gran privilegio. Y tú lo sabes, pero ellos no. Hubo un momento en el que, al final, realmente, estamos actuando, pero entre azotes, sangre y la corona, pensé en la crucifixión, pensé en Jesús. Pensé en la crucifixión en sí, y ese momento en que Jesús fue crucificado es algo que simplemente quedó grabado. Creo que no hay persona en el mundo que no tenga esa imagen grabada en la mente. ¿Sabes? Llevo trabajando con el mismo equipo unos 8 años, diría yo. Y había tanta alegría y unidad en este set. Disfrutamos cada segundo. El 7 de octubre. Casi todos perdimos la alegría. Yo personalmente la perdí. La perdí por completo. Y no sé por qué. Esta producción me la devolvió. Comencé a hacer heridas y cortes y golpes. Y de repente esta producción se convirtió en arte nuevamente. Aunque la guerra causó problemas, no pudo detener el tiempo de Dios. El hambre espiritual ha provocado un resurgimiento en la Biblia, especialmente en los jóvenes. Erin ha estado observando las cifras. De hecho, mencionaste algunas estadísticas del 2024 donde la lectura de la Biblia está en pleno auge. Cuéntanos por qué esta película despierta el creciente interés por conocer la Biblia. Tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, los millennials y la generación Z están liderando la lectura de la Biblia y el regreso a la iglesia. Pero incluso el año pasado, 2024, hubo un aumento del 22% en las ventas de Biblias con respecto al 2023, lo cual es realmente interesante porque para el resto de los libros el aumento fue solo del 1%. Oráculo satisface el hambre del lugar donde todo comenzó. Que CBN decidiera filmar la película en Israel, en Jerusalén, en el Mar de Galilea, en locaciones auténticas como el Monte de las Bienaventuranzas y el desierto, le da a la película una atmósfera especial y muy auténtica. Es muy alentador, especialmente en tiempos tan difíciles, que tengamos una cadena estadounidense que se atreva a venir a Israel a filmar y confíe en que en cualquier momento, haga sol o llueva, haremos realidad esta película. Como israelí, eso es muy importante para mí. Más adelante, filmación entre ataques de misiles. La fidelidad de Dios al ayudar a que Oráculos de Dios finalizara. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Hola, soy Angélica Pacheco desde Colombia. Desde cualquier parte del mundo, le contamos cómo las decisiones políticas, desastres naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Hola, soy Omar Morillo.
Bienvenidos a Vida Dura. Vida Dura presenta historias reales de individuos que han enfrentado el dolor y el sufrimiento, pero que han encontrado una vía de escape a su miseria. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube, en nuestra página web y por supuesto en la televisión abierta en tu país. Vida Dura, trayendo esperanza y aliento a través de sus historias. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Erin Zimmerman, gracias por acompañarnos. Eres la escritora y directora de Oráculos de Dios, el Nuevo Testamento. Este proyecto comenzó allá del 2017. Cuéntanos, ¿cómo llegó hasta aquí en 2025? Hola Cris, me alegra estar contigo. Creo que nunca había tenido un proyecto que se alargara tanto, pero nos vimos afectados por la multitud de acontecimientos mundiales. El primero fue la pandemia, cuando todo el mundo se confinó y no pudimos ir a ningún sitio. Israel no aceptaba visitas y no podíamos volar. Y luego llegamos allí en 2021. Rodamos la primera película sobre el Antiguo Testamento y luego, en 2023, estábamos listos para empezar con el Nuevo Testamento. Nos quedamos todo el verano. Hicimos toda la producción y teníamos previsto empezar a rodar el 9 de octubre de 2023. Como todos sabemos, 2 días antes llegó el 7 de octubre y ese horrible ataque de Hamas contra Israel. Así que tuvimos que aplazar el proyecto de nuevo. Regresamos el año pasado en 2024 para hacerlo. Y ya sabes, Hezbollah tuvo ganas de venir a saludarnos cuando estábamos rodando en Galilea. Así que hemos pasado momentos muy divertidos con este proyecto. ¿Cuáles fueron los desafíos de filmar durante la guerra? Me imagino que hubo muchas complicaciones, incluyendo que algunos de los miembros del elenco formaban parte de las fuerzas de defensa de Israel. La gran mayoría de nuestro elenco, al ser una película bíblica, eran hombres jóvenes, así que la gran mayoría fue inmediatamente a la reserva. Algunos iban a la reserva entre rodajes. Tuvimos que programar sus escenas entre sus horas de servicio. Y para una película con tanto de Jesús y los apóstoles, por supuesto queríamos rodar en el mar de Galilea. Y por supuesto, la semana en que queríamos rodar coincidía con la de Hamas, que empezó a lanzar todo tipo de misiles al mar de Galilea. A las 5 de la mañana de nuestro primer día de rodaje, teníamos previsto ir al Monte Arbel para rodar esa hermosa escena con Jesús orando el Sermón del Monte y el Padre Nuestro con sus apóstoles. Así que a las 4 de la mañana, y fue inusual porque, como saben, al vivir allá, primero se oyen las sirenas y luego las bombas cayendo, la cúpula de hierro explotando. Esta mañana fue diferente. Primero oímos un bombardeo. De todos modos, me despertó ese tremendo bombardeo y luego sonaron las sirenas. Así que fue una divertida carrera matutina para todos, hasta el refugio. Y luego nos levantamos y pensábamos, bueno, ya está, salgamos, brilla el sol. Era un día precioso, teníamos el cielo más hermoso de todos. Así que fuimos al Monte Arbel a filmar. Al día siguiente, el Monte Arbel estaba cerrado. Fuimos al mar de Galilea a filmar. Al día siguiente, el mar de Galilea estaba cerrado. Intentamos ir a Nazaret y de camino alguien nos llamó y nos dijo, no, está cayendo metralla en Nazaret, no puede ir. Así que tuvimos que replantearnos un poco nuestros planes y puedo reconocer el mérito de Dios y de nuestros productores por haberlo hecho con tanta destreza. Lo logramos todo. ¡Wow! Extraordinario. Y queremos hablar de eso y también de cómo esta película se estrena en un momento crucial, con una creciente conciencia espiritual y una mayor acogida de la Biblia. Así que hablaremos de esto en nuestro próximo segmento. Más adelante, una generación hambrienta de Dios recurriendo a la Biblia en cantidades récord. En un mundo que cambia cada segundo, es vital estar bien informado. En Mundo Cristiano te damos las noticias más relevantes para entender lo que sucede y cómo nos impacta. Soy Kevin Valverde y les acompañaré a ver el resto de la historia aquí en Mundo Cristiano. ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar 3 versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla.
Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás 4 iconos diferentes en medio de la lectura, que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil!, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. Hello, I'm Chris Mitchell from Jerusalem. I want to invite you to be informed of everything that is happening in the Middle East, how it affects the Christian church around the world with our program, Jerusalem Dateline. The most important news, politics, history, and much more information told right here from the Holy Land. Jerusalem Dateline, todos los miércoles a las 19 por las plataformas digitales de Mundo Cristiano y todos los viernes a las 14:30 por enlace, hora del centro. Hola, soy Omar Morillo. Bienvenidos a Vida Dura. Vida Dura presenta historias reales de individuos que han enfrentado el dolor y el sufrimiento, pero que han encontrado una vía de escape a su miseria. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube, en nuestra página web y, por supuesto, en la televisión abierta en tu país. Vida Dura, trayendo esperanza y aliento a través de sus historias. Dije 4. Siguiente. Dije siguiente. Mateo, hijo de Alfeo. ¿Quién eres tú? Sígueme. Ven. Bienvenida de nuevo, Erin Zimmerman. Parece que hay una creciente conciencia y de hecho mencionaste algunas estadísticas del 2024 donde la lectura de la Biblia está en pleno auge. Cuéntanos por qué esta película aborda este tema, el creciente interés por conocer la Biblia. Sabes, a veces cuestionamos seriamente el tiempo de Dios en las cosas. Como dije antes, comencé este proyecto en 2017 y pensé que terminaríamos en 2019. Pero Dios tiene este plan y sabía que justo ahora iba a haber un resurgimiento del hambre por la Biblia, especialmente entre los jóvenes. Eso es lo realmente impactante. Tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, los millennials y la generación Z están liderando la lectura de la Biblia y el regreso a la iglesia. Pero incluso el año pasado, 2024, hubo un aumento del 22% en las ventas de Biblias con respecto al 2023, lo cual es realmente interesante porque para el resto de los libros solo fue de un 1%. La gente de la industria editorial está angustiada. Dios mío, el sector editorial está muerto. La Biblia está aumentando un 22%. Este año, 2025, ya tenemos 1 millón más de ventas de Biblias en esta época que el año pasado. Así que continúa y lo vemos. Y creo que realmente comenzó con la pandemia. Creo que la pandemia causó mucha ansiedad y miedo a los jóvenes. Tener que dejar la escuela, simplemente no estaban acostumbrados a algo así. Y hay mucha ansiedad y mucha búsqueda de esperanza. No parece que el mundo entero esté en llamas y que realmente estés en el centro de todo ahora mismo. Pero hay tanta violencia en Estados Unidos, tanta guerra en otras partes, Rusia, Oriente Medio, en todas partes. Creo que la gente busca esperanza, busca a Jesús, busca algo que pueda tranquilizarlos en estos tiempos y están recurriendo a la Biblia. Y creo que fue natural porque honestamente los jóvenes han estado alejados de la Biblia durante tanto tiempo por las escuelas, por la sociedad. Va a volver en círculos, eventualmente se revelarán. Y ya sabes, las cosas son tan atractivas cuando están prohibidas. Si les prohíbes la Biblia, llegarán allí.
Entonces, como escritora y directora, ¿de qué manera querrías darle vida literalmente a la Biblia? Tenemos este tremendo don con el Nuevo Testamento que no teníamos en nuestra película del Antiguo Testamento. Y este don se llama los padres de la iglesia, esta generación de cristianos que de hecho escucharon directo de los apóstoles, así que escucharon todas esas historias de primera mano. Así que volví a la fuente. Fui a los padres de la iglesia y escuché lo que decían sobre cómo fueron escritos. Y aprendí algunas cosas muy graciosas, incluyendo, esto me pareció curioso, pero hay que ver la película para entenderlo. ¿Por qué Juan escribió su evangelio? Hay que recordar que el evangelio de Juan fue escrito alrededor del año 90 después de Cristo, unos 30 años después de que el resto de los apóstoles. Así que leyó los 3 primeros evangelios y decidió que tenía que escribir el suyo propio. Y vamos a hablar más sobre la realización de oráculos de Dios en el Nuevo Testamento cuando regresemos. Más adelante, pensamientos finales de la escritora y directora de Oráculos de Dios, Erin Zimmerman. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar 3 versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás 4 iconos diferentes en medio de la lectura, que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil!, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. Los israelíes son fuertes, pero años de guerra en múltiples frentes afectarían gravemente a cualquier población. Nuestros socios hacen posible que CBN Israel esté presente sobre el terreno, ayudando a quienes lo necesitan con comidas, emergencias médicas, terapia de trauma y más. Tras el 7 de octubre, las familias de los rehenes se encontraron sumidas en una oscuridad inimaginable, pero surgió una nueva luz. Una comunidad de amigos, vecinos y desconocidos que lo dejaron todo para ofrecer apoyo. Su compromiso desinteresado, a menudo a costa de sus propias vidas y trabajos, impulsó la creación de una nueva organización, Camim. Para ayudar a estos héroes, CBN Israel apoyó una serie de retiros diseñados para brindarles las herramientas necesarias para sanar. Yo sé que CBN, si los llamas, ahí están. Si se lo explicas y entienden de qué se trata, y si puedes mostrarles la transparencia que necesitan, son tus socios. Si quieres participar, visita cbnisrael.org. Gracias. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Cuando eras joven, podías hacer lo que querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos. Y otros te llevarán a donde no quieras ir. Pero sígueme. ¿Y él, Señor? Quiero que permanezca vivo mientras yo regrese.
¿Qué te importa a ti? Simón, sígueme. Erin, dinos qué quieres que los espectadores se lleven cuando vayan a ver la película. Bueno, vemos muchas historias sobre Jesús, muchas películas y programas de televisión, y son increíbles. Creo que realmente han reavivado el interés en Jesús y en los apóstoles, en cómo fue su vida en la tierra. Así que estamos haciendo algo que complementa la historia. ¿Cómo obtuvimos estas historias? ¿Se escribieron correctamente? Desde hace un par de siglos se ha tratado de desacreditar la Biblia, diciendo que no se escribió en su momento, que se escribió unos cientos de años después y que no pudo haber sido escrita por testigos oculares y todas esas tonterías. Así que volvemos a los padres de la iglesia. Estas personas que aprendieron de los apóstoles, escucharon todas las historias y les mostraremos cómo se escribieron. ¿Qué fuentes? Piensen. ¿Recordarían con tanta claridad algo que vieron hace 20 o 30 años? Cuando estos apóstoles escribieron, lo hicieron unos 20 o 30 años después de la época de Jesús. ¿Cuáles fueron sus fuentes? Había fuentes que no están en la Biblia. Así que analizamos eso. Analizamos cómo y cuándo escribieron las cosas. Analizamos por qué las escribieron. Siento que esto es todo lo que Jesús quería que supiéramos cuando se fue. No tuvimos el privilegio de caminar con Él en Galilea. No tuvimos el privilegio de estar en el Antiguo Testamento y escuchar la voz audible de Dios resonando en nosotros. Lo que tenemos es el Espíritu Santo y tenemos esta Biblia, esta última carta de amor. Para mí es el escrito más importante que puede haber en nuestras vidas. ¿Por qué no queremos saber cómo fue escrito, quién lo escribió y dónde? Quería saberlo todo sobre este libro, el último regalo de Jesús. Eso es lo que quiero que la gente se lleve. Cómo se desarrolló todo el proceso y cómo el Espíritu Santo realmente lo guió para asegurar que las palabras escritas hace 2000 años sean las que tenemos hoy en nuestra Biblia, en nuestro iPad. Sin embargo, la leímos bien. ¡Qué gran lección! Una última pregunta, Erin. ¿Cómo puede ver la gente la película? Bien, vamos a emitirlo en cines en todo el país en Estados Unidos 3 noches, el 2, 3 y 5 de noviembre. Y para conseguir entradas y saber qué cines cerca de ti lo emitirán, homeentertainment.com. Genial, lo espero con ansias, Erin. Gracias por acompañarnos. Si quieres ver Oráculos de Dios, el Nuevo Testamento estará en los cines de todo Estados Unidos durante 3 noches, el 2, 3 y 5 de noviembre. Para saber qué cine cerca de ti la transmitirá y comprar las entradas, visita fathomentertainment.com. Bueno, y esto es todo por esta edición especial de Jerusalem Dayland sobre Oráculos de Dios, el Nuevo Testamento. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en redes sociales. También acceder al contenido de CBN a través de CBN News y otras aplicaciones de CBN. Y como siempre, siga orando por Israel y por la paz de Jerusalén. Soy Chris Mitchell, de parte de todos nosotros aquí en la oficina de Jerusalén. Nos vemos la próxima vez en Jerusalem Dayland.